Listo. Empezamos una nueva reunión de los miembros del Objetivo uno de Promueva. Frank, ah, tienes la palabra. Hola, entonces, bueno, entonces, con base en la última reunión que tuvimos, yo escribí unas notas, bueno, para recordarle la última vez, Johan explicó, digamos, el algoritmo para la versión deconstructiva de cómo crear una estrategia para que cualquier grafo que tuviese más de dos nodos y no estuviera en consenso, nunca alcanzara consenso. ¿Listo? Ujú, Independiente de qué clase de grafo eras. ujú. Entonces, una pregunta que surgió es, ¿qué clase de fairness? O sea, entonces la noción de fairness permite demasiados caminos infinitos. ¿Será que existe alguna natural mm, que permita? Y nosotros más o menos identificamos en esa discusión cuáles son los problemas. Los problemas es esa habilidad, digamos, sin límite de uno poder estar comunicándose con otro hasta que cierta condición se cumpla. Pero para restringir eso, hablamos de una noción de K-fairness, pero no bien hecha, y luego Johan definió otra que estaba mejor hecha, y aquí se le trabajó un poquito para hacerla, digamos, feasible. Entonces, este es el documento que están viendo en estos momentos. Ujú. Entonces, no sé si ya todos lo leyeron, los estudiantes sobre todo, David y José. Yo le pegué una leída anoche. Johan, bueno, ¿Qué dijo David? Jesús ya tuvo la oportunidad, ¿o no? ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo Ah, David? sí, yo no escucho ni a David ni a No, Mateo no, todavía. Todavía no dijo José Fernando, Bueno, tampoco, ¿cierto? no, no tampoco. Bien. Jesús bueno, sí ha trabajado sobre ese tema. sí. La Ujú, próxima lo leen, muchachos. Eh, bueno, entonces, la idea es, bueno, empezamos con un grafo, que es el grafo de influencias, que hasta el momento pues no es tan importante por ahora, pero y los es finito, entonces los arcos forman lo que se llama un alfabeto, digamos, como en la teoría de autómata que ya conocen. Entonces empezamos diciendo que es un path y qué significa ser un camino, subcamino, subpath. Mm, Estas definiciones para que quede claro que es, uno cuando habla de subsecuencia puede que no sea contigua. Esto es que el subpath tiene que ser contiguo. ujú, Entonces tiene dos casos, o es un sufijo de Q o es el prefijo de algún sufijo de Q. Eh, el primer caso es por si P es infinito, entonces no va a ser prefijo de nada. Y el otro caso es si P es finito, entonces no va a ser el sufijo de nada. Perdón, el camino es infinito. Entonces el prefijo de algún sufijo de Q. Entonces, de hecho, este segundo, en caso infinito, les da un algoritmo de cómo saber si una cadena es subcadena de otra. Si es el prefijo de algún sufijo de la cadena. Bueno, listo. Entonces, siguiendo con eso, yo no sé si Jesús, esto de los ordinales y Jesús y Johan que leyeron, ¿les quedó claro? Los usos ordinales allí. Yo creo que sí, Frank. O sea, básicamente lo que nos va a permitir luego ya entender bien la definición que se propone de bounds, Sí, ¿cierto? exactamente. Yo traté de hacerlo, digamos, hice un esfuerzo de hacerlo lo más general posible para que quedara como que esa definición me podría dar cualquier K-Fernes, pero también podría dar la versión original de Fernes. Y con eso poderlas comparar de una manera, digamos, uniforme. ujú. Digamos, Entonces, para, pero no sé, para todos es claro, un ordinal es, es un número, es lo que, el número de elementos que puede tener un conjunto. Entonces puede ser cero, uno, dos, o puede ser infinito, en cuyo caso uno dice esa W que hay, pero es un omega, ¿cierto? ujú. Sí, exactamente. Hay una pequeña diferencia. Uno tiene ordinales y cardinales. Cuando son finitos son la misma cosa. Es decir, hablar del conjunto de cero, uno, 2, 3, 4 elementos es hablar del conjunto que tiene
el cero, el uno, el dos, cardinal y el ordinal no tienen ninguna diferencia. La sí. diferencia empieza cuando está en infinito, porque digamos, yo aquí uso hasta omega. Omega se le conoce como el primer ordinal infinito. Ujú, Después de omega sigue omega más uno. ujú. Y omega más uno es exactamente omega más un elemento. Desde el punto de vista de cardinalidad, como Tienen la el misma conjunto de cardinalidad. omega es el conjunto de números naturales, tiene la misma cardinalidad, omega y Ujú, omega más uno, pero ujú. no, son pero no representan el mismo ordinal. Entonces ahí está como digamos, la diferencia. Ya, ya, ya. Eso le permite a uno, digamos, hacer inducción en estructuras que sean infinitas y demás. Ya. Se llama transfinite induction, pero aquí es simplemente un mecanismo muy cómodo para darle lo siguiente. Eh, un alfa paz es un paz de tamaño alfa. Entonces, bueno, entonces los caminos infinitos son esos, son los omega paz, o sea, los paz cuyo length es omega. Eh, Aquí viene la representación. Una forma de representar un cardinal, que es la que asumimos aquí, es como el conjunto de, perdón, ordinal. Todo momento hablar de ordinal, les digo cardinal, no quiero decir cardinal, quiero decir ordinal. Entonces, todo ordinal se puede representar como el conjunto de ordinales que lo preceden. Entonces, el ordinal cero es el conjunto vacío, el ordinal 5 es el conjunto cero, uno, 2, 3, 4, y así sucesivamente, y entonces el omega es simplemente el conjunto de los números naturales. Esa es la representación estándar. Entonces ya con eso podemos representar cualquier alfa paz simplemente como una función de alfa, que es un conjunto representando el ordinal, a e. Entonces, por ejemplo, este paz se puede representar como la función P sub i, que me da de P sub i, y o como una tuple, y me permite hablar si ustedes quieren decir que un Una arista. eje, una arista, un edge en particular, aparece en el path, o ocurre en el path. Para no ser tan informales, simplemente pueden decir que E está en la imagen de alfa bajo P. Es decir, que aparece en el rango de la función P. ¿Eso queda claro? Sí, para mí Si hay sí. alguna pregunta allí me dice. Bueno, entonces, según este artículo que mandó Jesús, cualquier noción de fairness is feasible if any finite path can be extended to a fair path, to a fair run. Y run es un path infinito, no mega path. Entonces, esta noción creo que captura y generaliza la noción que dio Joan, y decimos que se llama alfa fairness. Y la intuición de esto, de pronto no se ve claro allí, pero es que un camino es alfa fair, donde alfa es un cardinal 0, 1, 2, 3, 4 o omega. Si cada eje ocurre dentro de cada ventana de tamaño alfa. Esa es la idea. Pero, Y se pero, captura de esta manera. ¿Sí? pero, Frank, ahí me nació Ujú, una primera pregunta y era, eh, ¿qué pasa si el camino no, ujú, no- digamos, el camino, digamos que es 3 fer, o 10 fer, o 1000 fer, sí. no sé. ¿Qué pasa si el camino Ujú. no tiene longitud, tiene que tener mínimo esa longitud? Sí, exacto. No, no, el camino no. El camino no. El Pero, camino puede ser pero, infinito. pero no, pero un camino finito, un camino 2 fer un camino de longitud 2 puede ser 5 fer. No, no. Bueno, ya entiendo la, la pregunta. Y digamos que, mira que esta función, esta definición se hace para runs. O sea, que aplica solamente a caminos, a ejecuciones, o sea, caminos infinitos. Ah, bueno, bueno, listo, listo. Sí, Y, porque, y entonces, ajá. ¿qué es una ventana de longitud alfa? ¿Es un subcamino de longitud Bueno, alfa? eso yo creo que es una forma, digamos, intuitiva de decir la definición, no se necesita para nada, sino que yo me imagino como una ventana, es como, imagínate, lo voy a hacer bastante,
descriptivo, te voy a poner O la sea, cámara. no es un alfa subpat. Sí, sí, es una par, pero es como que te estás mirando en esa ventana que tiene como imagínate que tiene una ventana de tamaño alfa y ahí ves una parte de la cadena de tamaño alfa con esa ventana, Exacto, por lo que ¿cierto? puedes ver son caminos de tamaño, subcadenas, subcaminos de tamaño alfa. Exactamente, o sea, las contiguas, Exacto, o sea, ¿no? subcadenas, exactamente como dices. Y Sí, entonces en esa ventana de tamaño alfa tienen que aparecer todos los ejes. ok. De pronto de diferentes órdenes, como sea, con espacios, dependiendo de qué tan grande es tu ventana, Ujú. pues va a ser más fácil o más difícil y a veces imposible, ¿no? O sea, por ejemplo, esa, me imagino, ah, me imagino que ustedes ya saben, este alfa debe ser mayor igual que para que, para que cumpla. Para que cumpla que Fairness. Para que sea fairness, alfa fairness. Tiene que ser mayor que la cantidad de aristas. de arcos. Ajá, la cantidad de aristas de arcos, sí, ¿Sí? exactamente. Bueno, entonces, pero bueno, no necesitamos decirlo mm, directamente. Entonces, aquí empezamos con que, entonces, un rank P es fair en el argot convencional, sí, es omega fair. Entonces, por tanto, como fairness es feasible, entonces omega fairness también lo es. Y aquí viene, digamos, el problema. K-fairness no es feasible. ¿Por qué? Porque simplemente para cualquier K que usted me dé, usted puede escoger E a la K y ya usted no puede. Eso es un camino finito y ya no lo puede extender usted. ¿Sí? ¿Sí me entienden o no? O esta parte necesita Sí, un o sea, es poquito un más camino de... que solo tiene es. Sí, y Y no ya, solamente eso, ya sino es de que tamaño K. eso, la E ya se comió el window, digamos. Ya cambió Exacto, todo. exacto. Entonces usted nunca lo va a poder extender. Eh, Obviamente tiene que tener más de dos ejes, ¿no? Porque si Sí, solamente tiene un eje, entonces sí va a sí, ser café. sí, sí, sí. Bueno, eh, quiero decir, bueno, entonces, ¿cómo se relaja la noción? Eh, Simplemente, básicamente, bounded fairness es la unión contable de todas las cafernes. O sea, para K igual a uno, Ujú. cada 2, o sea, todas las cafernes para cada finito. Eso sería una forma de definirlo, pero otra forma más fácil, más intuitiva tal vez es esta. Un camino infinito, debería haber puesto aquí run, is boundedly fair if there exists a final ordinal k such that p is k fair. Es decir, que usted el problema que tenía uno con k fair es que uno queda como con un k fijo, ¿cierto? Dos, Sí, tres, cuatro, y usted lo que es a cualquiera, ¿ya? Bueno, entonces, bounded fairness is of course strictly weaker than any notion of k-fairness. Bueno, entonces ¿cómo decimos bounded fairness? ¿Cómo es que dice bounded? banda es Siempre me olvida. como limitada, no sé, como Limitada, acotada, sí, acotada. acotada, ¿cierto? O sea, Ujú. entonces, eh, básicamente, esta noción yo creo que es muy natural, porque muchas veces uno entiende ese fairness, uno lo puede entender como que una acción va a pasar en un tiempo determinado, ¿cierto? Uno no se va a quedar, digamos, cada vez más esperando, no, sino uno que espera en el que en algún momento suceda, digamos. Entonces, es decir, como que uno pone un límite y en ese límite debe aparecer la función. Entonces, miremos por qué todas estas nociones son diferentes. Bounded fairness, fairness y k-fairness. Entonces, consideren estas dos aristas. Miren este camino. Este camino is not K-fair, ¿cierto? Tiene dos aristas, pero aquí tiene una ventana de tamaño K y ya no apareció.
Ujú. Entonces no es, pero sí es bundle y fair. Ese sí es bundle y fair. Porque si ustedes cogen camas 2 por ejemplo, entonces ahí cualquier camas uno, cualquier ventana de camas uno que cojan, siempre lo va a incluir una E y una D, Ujú. ¿cierto? Y obviamente, pues en una implementación real uno utilizará un KD 100, o algo así, para darle tiempo a que hay cosas se repiten y demás. Ahora, este pass no es fair, perdón, es fair, pero no es bundle y fair. Miren lo que va pasando aquí. D cuadrado, D cubo, D a Ujú. la N. Y yo no sé si todos aquí ustedes han visto teoría de autómatas, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces esto les debe recordar un poquito a las imposibilidades de los autómatas finitos. Y hay una noción estas cadenas son infinitas, entonces uno necesita unos autómatas que se llaman Buki autómata o autómatas omega, que son autómatas que reconocen, yo lo había escrito aquí, pero luego lo borré, luego me di cuenta que no lo había haber borrado porque era interesante. Ahorita les digo por qué. Esos son autómatas, los buque autómatas son autómatas que aceptan eh, secuencias infinitas, pero son de estado finito. Son autómatas de estado finito que aceptan eh, cadenas infinitas y el lenguaje de ellos se llama omega regular. En vez de regular se llama omega regular. Y lo único que cambia es la noción de aceptación. Como las cadenas son infinitas, entonces uno no puede decir que llegaron a un estado final porque pues, ¿qué hago con el resto de la cadena? Entonces, para que una cadena sea aceptada por un autómata de Buki, la cadena tiene que pasar por un estado de aceptación un número infinito de veces. Es decir, tiene que haber un ciclo. O sea, no es solamente un camino, sino como un ciclo que pasa por esa, por ese estado. Entonces uno más o menos puede darse cuenta que con eso, que como uno está finito, él no va a poder contar para poder hacer esa clase de lenguaje que está aquí. Entonces, esto que estamos haciendo va a estar relacionado con esos autómatas. Luego les explico cómo más. Bueno, la otra cosa es que la noción de bounded fairness es feasible. Aquí creo que es un sketch of a proof, pero yo creo que está casi como una prueba. Ustedes con cualquier pad P finito y ese puede extender a este run P más E1, E2 hasta M, omega times, quiere decir que esta cadena se va a seguir repitiendo como concatenada un número infinito de veces. E1 hasta M son todos los ejes de E. Entonces, este arco, perdón, este camino ya va a ser omega fair, sin importar, perdón, omega fair, quise decir bundle y fair, en particular porque es igual a M más la longitud de P, fair. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? Por qué necesitas sumar la longitud de P para que sea FER? Porque, sí, porque, porque como entonces, supongamos que cojamos M, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí. Solamente este M, el Sí. número de este. Entonces, ¿qué puede pasar? Supongo que P es muy grande, es mucho más grande que M. El tamaño de P es mucho más grande que el M. Entonces, al Ah, comienzo, podría haber cosas ¿qué va a que no pasar? tuviera todas las listas. Ya veo. Exactamente, que no cubre. Entonces, con eso yo me curo, digamos, en salud, como diría Luis Oma, Sí, 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 ya, ya. y ya no tengo ese problema. Sí, sí, ya, ya, ya. Ujú. De pronto uno podría coger el máximo entre M y P y sería más exacto. Entre M y el cardinal de P. Creo que también funcionaría. Ujú. ¿Sí o no, Joan? Pero solo si P es fair, ¿no? Ah, sí, así es la definición, ¿cierto? Eh, Sí. Ajá. sí, sí te sigo, doctor. No, ajá. No, no, no depende de que Bueno, P sea o no sea FER, porque lo que lo hace FER es que E1, E2 hasta M se repiten Ujú. infinitas veces.
Sí, 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 no, a lo que me refería es Ujú. eso de poder decir que es o cardinal de P o M Fair. ¿Cuál cuál era? El más grande, Sí, ¿cierto? el más grande, el máximo de los dos, sí, ya. Sí. Ah, ok, ok. No, sí, vale. Sí, sí, sí. Ajá, ok, sí, la sigo. Bueno, entonces aquí llega lo que puede ser más interesante. Eh, si E es strongly connected, every boundary fair run will lead to consensus. Entonces, lo que puedo hacer aquí es explicarles hasta dónde voy y dejar y esperar que de pronto Mm. ustedes Pero traten sí, de probar el resto. pero la idea que Ujú, yo vi allí, para saber si estoy bien, es la misma idea ujú, de coger, y influenciar a un agente, que los agentes, que la gente más fuerte influencia al menos fuerte y que el menos fuerte influencia al más fuerte, en turno, ujú. ¿cierto? De manera que les van cambiando Sí, su creencia, pero limitada por un valor. O sea, esa es la misma idea sí, que hizo Joan con sus triangulitos. sí, exactamente. Yo creo que eso uno lo puede como que revertir y usar aquí. Eh, digamos que la diferencia es que con Francisco esto tiene que funcionar para cualquier ejecución que escoja el scheduler, no la que Johan propuso, sino cualquier otra. ¿Ya? Sí, 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 Porque sí, sí, estamos sí. probando que cualquier run va a ir a Sí, consenso, no uno particular. pero cualquier Ujú. otra boundedly fair. Sí, ¿Sí? cualquier otra que sea bundle y fair va Exacto. a dar el consenso. ¿Listo? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, un truco es el siguiente. Y me dicen si se puede en algún momento de esta prueba. Lástima que no podamos mostrar el dibujito. Eh, bueno, bueno, entonces M mayúscula de T y M minúscula a la T son los valores máximos y mínimos al tiempo T, es decir, los máximos de opinión. Entre todas las opiniones que hayan, el máximo y el mínimo al tiempo T. ¿Listo? Y B sub IT es la opinión de la gente I al tiempo T. Una cosa que uno puede probar es que el valor de el máximo y el mínimo en el tiempo T limitan los valores de todos los agentes en el tiempo T más uno. Miren que este es T más uno, si no sería trivial, ¿no? Mm. Eh, pero obviamente, ustedes me pueden decir por qué es cierto. Esta primera parte, digamos, esto sería como, en la esta serían las primeras lemas o proposiciones. Que en cualquier ejecución que sea, a propósito, esto funciona sin necesidad de utilizar el boundary fair assumption. Si usted ejecuta cualquier protocolo de estos, de la manera GOT, siempre el máximo y el mínimo, el máximo valor, mejor dicho, el valor de cada agente en el tiempo T más uno va a estar entre los valores mínimo y máximo del tiempo anterior. Como yo lo veo es porque la gente ahí será influenciado, no importa el orden en que lo vayan influenciando, lo máximo que lo Ujú, pueden influenciar, el que más lo puede influenciar es el que tiene la creencia M, y, ujú, y no lo puede llevar hasta M, porque si él como que lo exactamente. puede llevar un poquito antes de M, pero no hasta M. Y lo mismo pasa con el más Ujú, pequeñito, entonces no lo puede llevar más abajo de M pequeño. Entonces, en el tiempo T más exactamente. uno, que es lo que sucede después del tiempo T, pero perdón, tiempo T más uno aquí es una influencia o es un run Ah, o es un run. tiene, tiene, tiene mucha razón, Juan. Esto lo podemos definir de la siguiente manera, como para... eh, en el tiempo T, en cada tiempo T va a haber una comunicación. Esa comunicación va a afectar el valor de
va a cambiar el valor de uno de los agentes. Ujú, Digamos que se ejecuta el arco IJ, entonces el J cambia. ajá, Entonces, en la configuración al tiempo T más uno va a tener todos los demás valores iguales, menos el de su J, que ha cambiado. exacto. Pero Lo que pasa es igual que usted no sabe cuál escoja, ¿no? ¿Cómo? que igual, pues da igual porque eso se cumple para cualquier instante mayor que t. O sea, el máximo y el mínimo me acotan para siempre los valores de opinión. Ah, sí, 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 eso es cierto, eso es cierto. Ujú. O sea, se Pues, podría poner pero pensé que hombre, B I T mayúscula para todo te prima, para para todo o te 20 prima, prima, sí, Valor de primo mayor que para t. todo T mayor que T minúsculo. ujú, sí, Ajá. eso sería un colorario de este cosa. Bueno, entonces, de allí ustedes pueden probar de pronto con un poquito de imaginación que la función m mayúscula, que es una función del tiempo, y la función m minúscula son monotónicamente decreciendo, una es decreciente y la otra es increciente, casi digo Sí, increciente, sí, creciente. creciente, creciente y decreciente, o sea, la m mayúscula va bajando, la m minúscula va subiendo. Pero son estrictamente Monotónico. o son crecientes. Eh, ¿Podrían quedarse iguales o siempre tienen que bajar o subir? eh, es estrictamente, o sea, no en cada unidad de tiempo, pero eventualmente van a bajar, pero no, como la tengo pensado es con un mayor igual. O Ah, sea sí, que sí, sí. monotónicamente deficiente. Sí, no, no, sí, está Uno bien, sí está puede bien. Está bien, no, no, no está bien. Son con mayor o igual o menor o igual, no con mayor o con menor. sí, Sí, está bien escrito, está listo. bien escrito. Entonces, entonces ¿qué me dice el Monotonic Convergence Theorem? Monotonic Convergence Theorem me dice que una función que sea monótona, y lo mismo para la creciente, que sea monotónica decreciente y acotada. Acotada significa que existe un valor superior al valor inferior en el cual de esos valores ella no pasa, no se salen de esos valores. En este caso es 0 y 1, que las opiniones van de 0 a 1. Entonces la función es acotada y es monotónicamente decreciente, el m mayúscula, por ejemplo. Ese teorema me dice que va a tener un límite. ¿Ya? Ustedes se imaginan, no puede, o sea, esto o llega y se estabiliza en algún punto O llega a o uno, llega a cero. o llega a cero, o llega a uno. O llega a uno Sí, si es eso o es la la otra, ¿no? creciente. Sí, Listo. sí, sí. Entonces, ese límite tiene que existir. Ujú. Y entonces, miren que yo ahí no usé ninguna suposición de bandos Fermis. Ahora, lo que tenemos que mostrar es que U es igual a L. O sea, Ahí ya sabemos que convergen, que no que hay el uno va a distancia. U, exactamente. Y ya el resto, ya si convergen, pues el Squeeze Theorem soluciona el resto. ¿Qué dice el Squeeze Theorem o el Sandwich Theorem? Ustedes recuerdan, ¿cierto? Los estudiantes, ¿no? Sí, señor. ¿Johan lo conoce? Sí. Ujú. Básicamente todas las demás opiniones que están entre M y N, Tiene que converger a pues lo si U es mismo. igual a L, exactamente puede haber al consenso. Quedan Y hay ensanduchadas. una cosa interesante, que de alguna manera el ejemplo que armamos anteriormente con Johan, ¿quién es EU y quién es EL? Y esos dos límites existen, ¿cierto? ¿Se acuerdan que había uno que siempre estaba por encima, Sí, siempre pero, Son los aseguraba que estaba por thresholds. encima y otro por debajo? Ajá, pero, exactamente, eso pero, es pero no eran iguales en el ejemplo de Joan. Ujú. O En el sea, ejemplo de Joan, excelente, ah, ah, excelente, excelente observación. observación. No son iguales, pero miren que MDN no está, MDT no está diciendo que es el agente I o el agente J. Él dice, él toma el valor de opinión máximo que haya. Es decir, Juan Francisco, si tú coges el ejemplo de Johan y simplemente observas los valores máximos en cada en cada instante de tiempo, no qué agente lo tiene, sino cuál es el valor máximo en cada momento, eso te forma una función monotónica decreciente. sí, pero ese valor máximo, como había una gente que siempre estaba por encima del threshold,
y una gente que siempre estaba por debajo del Ujú. otro threshold, quiere decir que el Exactamente, máximo esa siempre estaba función. por encima del threshold y el mínimo siempre estaba por debajo del otro threshold y esos dos threshold eran diferentes. Pero mira que cada vez se acercaba más, el máximo cada vez se acercaba más al threshold. Sí, Y eso era y el casi mínimo que al otro threshold, pero los dos threshold estaban fijos y esos no variaban y eran diferentes. exactamente, exactamente. Entonces eso nos dice que, por eso digo, entonces esto, que estos límites existan, va a pasar sin necesidad de bounded fairness Ah, sí, que assumption, los límites existan, no tengo dudas. incluso sin necesidad de fairness. Ajá, ¿Listo? O sí, sea, que básicamente, y de hecho, mira que ese es el truco. Cada vez que se acerca más a ese threshold, llamémoslo U, cada vez en el ejemplo de Johan, eh, ese agente le costaba, que estaba por encima, le costaba más trabajo pasar al que estaba por debajo, por claro, encima del threshold. claro, Le tomaba más y más tiempo. claro, porque De hecho, en las ejecuciones en Python veíamos eso, que en algún momento pues Python no nos alcanzaba el plot porque cada vez tenían aproximado. menos fuerza, cada vez tenían menos fuerza, la atracción cada vez Exactamente. tiene menos fuerza. Entonces, bueno, entonces, Pero entonces, de ¿por qué ahí U para igual allá a L? es... Ajá. ¿Por qué U igual a L? Si yo No, 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 recuerdo, no, 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 hay que probar que U es igual a L. sí, sí, O sea, el resto es probar que sí, U es igual. pero tu Ah, claim ¿por qué es sería? que U es igual a L. Sí, sí. Pero, pero, no, pero en el Yo, ejemplo de yo voy a Joan, trabajar con esta idea que está aquí. pero en el ejemplo de Joan ni U Ah, ni porque, L se movían. no, porque es que en el ejemplo de Johan no había bounded fairness execution. El contraejemplo no es bounded fair. Ah, es que nos saltamos esa parte. Qué pena, Juan Francisco. Ah, sí. Aquí este fact. Aquí no aparece, no, porque lo escribió como un comentario, pero Johan hizo la tarea. Johan explicó por qué el camino que previene consensos en el ejemplo de los tres agentes is not boundary fair. ¿Quieres ver por qué, Juan Francisco? No, yo leí el Aquí, comentario que Johan, puso Joan, yo leí el comentario que puso Joan ahí. Creo que en el comentario el que listo, entonces contestó, es, ¿cierto? ¿cómo? En el comentario fue el que él contestó, le hizo un comentario diciendo por qué. Sí, 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 sí. ajá. Sí, Lo sí. miramos lo que. No, si quiere, yo lo vi, pero pues si quiere, pues mostrémoslo. Sí. O tal vez lo puedes explicar aquí mismo en general, Johan. Ok. Eh, ¿Qué fue que dije? Espérate, ¿no? ¿Qué fue? Ok. Sí, porque digamos que a medida que pasa el tiempo, digamos que a los pivotes, a los dos nodos que están, el máximo y el mínimo, pues, Ujú, les cuesta más y más y más jalar por encima ¿Aló? del threshold, ¿cierto? ujú. Ajá. Entonces, em, para cualquier K que uno elija, en algún momento va a No, haber un no, subcamino, un no, segmento que sí, es más largo que ese K, sí, no les alcanza de, la fuerza, no les alcanza la fuerza. del máximo jalando, o sea, del mismo paso, del mismo Sí, update. sí, Ujú. Entonces, pues eso no es bounded fair. sí. O sea, lo que es que Exactamente. no les alcanza la fuerza, o sea, no hay un número finito para la fuerza, cada vez es Ajá. más la que necesitan. Sí, cada vez va a necesitar más y más y No es más un y K más. O sea, finito, unbounded. entonces no alcanza a ser bound, sí, ok, ok. Ajá. Sí. O sea, sí hay un número finito, pero no está acotado. Exacto, exacto. Exacto, Exactamente, exactamente. exactamente. Y esa es la cosa. Entonces, yo voy a intentar otra cosa, estoy intentando como dos cosas al mismo tiempo, pero luego creo que esta idea se apega más al ejemplo mismo que venimos trabajando desde hace 2 semanas, porque nos permite pensar en ese U y en ese L Ah, ya como esa, entendí. como esas cosas. Usted lo que Ajá. dice es que si fuera bounded refer, el, Ujú. mucho no, mucho, ya entiendo, o sea, no hubiera habido esos, ni siquiera se pueden definir esos tres polos, Exacto, porque se tienen que estar acercando. exacto. Entonces yo Ah, lo que los estudiantes de pronto pueden hacer, o sea, que tienen otra forma también, pero una forma que creo que puede funcionar, si es que, o sea, este es un claim, ¿no? No estamos seguros que sea cierto sí, todavía porque la prueba no está, hasta que no haya prueba no podemos estar seguros. Pero sí hay una cosa que quiero que hagan los estudiantes es
que esta noción de K-Fairness, Jesús, ¿sabe qué tiene? Que es, en principio, si nos olvidamos de la complejidad, implementable. Implementable porque usted como que separa, a diferencia de la fairness total, que le dice usted no tiene que tirar esta acción eventualmente, pero no hay un límite. Entonces, si uno quiere experimentar todos los posibles caminos, le queda muy difícil, ¿cierto? Eh, Mejor dicho, ¿Jesús me está escuchando? Sí, Frank, lo escucho. Eh, Quiero que traten de imaginarte esto para que vean, se me acaba de entender. Creo que ya hay, bueno, de otra forma, ese bounded fairness está relacionado con bounded non-determinismo. Este determinismo aquí es bounded. O sea, como que usted se para en un momento y en ese momento el próximo arco tiene una cantidad de posibilidades determinadas por K. ¿Sí me entiende usted? En cambio, usted se para en el fairness normal y usted dice, ¿qué opciones puedo ejecutar desde aquí? ¿Qué acciones puedo ejecutar desde aquí? Pues ahí sí le queda, no hay bound, o sea que nada usted no tiene como una restricción en lo que puede hacer. O sea, como de alguna Mejor manera, dicho, el espacio de uso de los protocolos que se pueden armar se puede determinar a partir del campo, ¿cierto? sí, va a ser infinito también, pero digamos que al menos uno dice, el siguiente tramo tiene tantas posibilidades, una posibilidad muy grande. No sé cómo les va a ustedes de combinatoria, pero imagínense para ese window, Juan Francisco, en ese window, ¿cuántas caminos caben en ese window diferentes? ¿Cuántos caminos diferentes satisfaciendo la condición hay? ¿Qué condiciones hay? Que la cadena de tamaño K tenga todo el alfabeto. Entonces, ¿cuántas cadenas de tamaño K hay que contengan, digamos, un alfabeto E? O sea, que contengan todos los caracteres de un alfabeto E. O sea, una super, o sea, si ustedes, digamos que mi alfabeto es de tamaño N, que es de tamaño N, M suena mejor, M, entonces uno sabe que E a la M, E a la M sería una, Un camino, una cadena. no, un upper bound, ¿cierto? Porque ahí estoy calculando es una parte que mía se puede escribir. Eh, Voy a tratar de hacerlo por acá. ¿El problema cuál es? El problema es que no estamos en Zoom. No, el problema es que no tengo mi iPad y yo me acostumbro a dar clase con eso y todo eso, y aquí no sé por qué no puedo usar mi iPad O para sea, mostrar si estuviéramos en lo que Zoom, ¿sí quisiera. podría o no? No, tampoco, no, el problema es de mi computador que no deja proyectar mi pantalla en el computador. Ah, ya, ya. Eh, Voy a ir por acá. Entonces, este es el problema. Eh, Me dicen si ven lo suficiente. Ujú. Entonces, digamos que tengamos que K es igual a 5 y mi alfabeto tiene nomás eh, dos posibilidades, ¿cierto? O sea que el tamaño de E es igual a 2, o mejor escribamos las caracteres A y B. Entonces me está diciendo cuántas, y mi K es igual a, voy a poner un 4, ¿cierto? ¿Cuántas cadenas aquí hay que tienen la condición de que contienen todos los caracteres de E, es decir, A y B? Entonces, por ejemplo, Sí, sí, sí. esta queda descartada, esta no. Entonces, un upper bound muy sencillo es, ustedes tienen, y ahí luego ustedes me dicen cuál sería el número. Una que es A, una que es B. Es, eh, Eso, aquí hay dos posibilidades para este, hay dos posibilidades para este, y hay dos posibilidades para este, y hay dos posibilidades para este. Entonces, 2 a la 4. Entonces, por eso estoy viendo que, digamos, esto es un upper bound. No, pues sí es muy upper.
al número de posibilidades, ¿cierto? Pero obviamente yo estoy incluyendo allí cadenas que no deberían estar, entonces un número menor que ese. Entonces, que una vez determinamos ese número, nos toma generar incluso todas las posibles cadenas, eh, que podemos, o sea, podemos, digamos, correr el algoritmo, o sea, no lo vamos a poder hacer infinito, pero tal vez podamos, para ciertos alfabetos pequeños, correr todos los posibles ejemplos que hayan hasta con runs de, digamos, de 20, de tamaño 20, con ejecuciones de tamaño 20. Eso no lo podríamos hacer si tuviéramos fairness normal. Pero este bounded fairness nos dice, algo tiene que pasar dentro de estas K, eh, en esta ventana de tiempo de cada unidad. Y ese algo es que yo hoy tengo que incluir todos los elementos de... ¿Listo? Bueno, entonces, se debe, digamos, implementar eso. O sea, como hacer un experimento, pero asegurando de que cada run que corramos sea café, no simplemente cualquiera. De hecho, Fran nos podría tratar de tomar el protocolo que propone Joan y volverlo así, ¿no? Para ver cómo se comporta. O sea, como... Exacto, exacto. Entonces, digamos que ahí nos va... Nos puede dar así como pistas finalmente de ese comportamiento que uno espera que sea el consenso. Bueno, Juan Francisco está todavía por allí antes de que No me se ve vaya. aquí estoy. No, antes de que se vaya, porque tiene que ir a las 5. No me está viendo, aquí estoy. Ah, perdón, no lo estoy viendo porque estoy viendo mi pantalla. Ya, No, ya. bueno, eh, vamos a suponer por contradicción que U es mayor que L. Entonces, la idea sería, si U es mayor que L, tiene que haber un J, un IJ, o sea, un arco, cuyo límite es U, y otro mejor dicho, tiene que existir un arco tal que el límite de uno es U y el del otro no es U, ¿cierto? Entonces la idea es que si de alguna manera, eh, digamos, hay uno que está, digamos, supongamos que uno está como sobre el límite, se está acercando a U por encima, y entonces ya sabemos como los límites no son algo que hay uno por debajo, ¿cierto? Entonces la idea es que debe haber, nosotros sabemos que el que está por encima, cualquier distancia que le demos, él se va a acercar más a U que esa distancia de U. Cada vez está más cerca. Pero el otro, como su límite no es U, no va a tener esa condición. Entonces, o mejor dicho, él nunca va a poder acercarse tanto. Entonces, ese, ese agente cuyo límite se está acercando a U, cuyo límite es U, después de cada unidad de tiempo le va a tener que ser necesariamente dejarse afectar por el que está por debajo. Y como el que está por debajo no está por debajo de U, y hasta una distancia mayor de U que el que está por encima lo va a arrastrar, lo va a bajar. Contradicción, el límite del que está arriba no puede ser U, porque no puede bajarse de U. ¿Sí me entiende más o menos la idea o no? Sí, lo entiendo. O sea, la cosa es, O sea, ajá. si el límite de por arriba es U, quiere decir que hay una gente que llega a tener esa creencia en U. Y si el límite por abajo es L, hay una gente que llega a creer esa creencia L. Y como son diferentes, el de abajo en algún momento tiene que influenciar al de arriba. Y tiene que bajarlo de U. Si esa distancia es suficientemente fuerte para bajarlo de U. Sí, algo así. Es como utilizar el mismo argumento de que alguien está, o sea, alguien cuyo límite es U, te va a tener que afectar por alguien cuyo límite no es U en algún momento, y, o sea, después de cada unidad de tiempo,
Sí, sí, entiendo. Y y si el que está por debajo está más lejos, que tiene que pasar, porque acuérdense que el que tiene, por definición, el que tiene límite U, está tan cerca de U como ustedes quieran. Con mucha paciencia ustedes pueden esperar hasta que se acerque bastante, bastante más que el que está por debajo. Y ahí ustedes esperan cada unidad de tiempo y ese que está por debajo lo bajaría, lo cual sería una contradicción porque estamos diciendo que el límite de ese otro era U. O sea, lo bajaría por ser Esa es la bound, idea en por general. ser bounded defer. Si no Exactamente, fuera bounded porque eso tiene que defer, pasar después de... si no fuera bounded defer, tiene que haber un K, tal, que tal, cosa, tal, que lo... Porque si no fuera así, no tendría que existir ese Ujú. K. Profe Frank, Sí, exactamente. pero Ujú. ¿bajarían a quién? ¿A qué Al que agente? está, al que está por encima de U, digamos que si hay uno por encima de U. Ajá, que es como El que se está... que es como el máximo, ¿cierto? Sí, exactamente. Ajá. El problema plan allí, que creo que es lo que Joan apunta, es que el máximo, ¿quién es el máximo? Es decir, el máximo va a estar votando. Exacto. Ajá. Si decimos vota, no Ujú. podemos decir que J, o sea, el límite de I es un, en este instante, porque digamos que el límite es el máximo o el mínimo, o sea, tiene un gol, pero si el protocolo llega a que los Ujú. agentes cambien, después de ciertas unidades de tiempo, Ujú. el límite de I ya no va a ser ese, sino que va a ser el límite de U y prima, que es el que hace las veces de ese error que definió, por ejemplo, Joan. Entonces, el problema aquí sería como, que no, no es un, no es como le digo, no es una agente en particular, o sea, no es una, no es una agente, un estado en particular, es una agente, sino una agente que va a cambiar un rol, digamos, alguien que lleva un rol, que es lo que tocaría ver si tiene sentido hablar ahora de ese rol, porque, y va cambiando, ¿no? ¿Yo? Sí, exacto. Sí, eso Sí, sí, exactamente, pero en algún momento te va a haber alguien que está por allá arriba, ¿cierto? Eh, y en cada unidad después, él se tiene que comunicar y todos los demás también tienen que comunicar. O sea, que digamos, tal vez no, sé, tal vez eso limita la posibilidad de que vuelvan a cambiar y a rotar otra vez todos en ese tiempo. Mm, o sea, estoy pensando, o sea, la idea es que, la idea aquí es que eh, para hacer ese cambio que ustedes están diciendo, necesitaría el máximo subirlo, ¿cierto? Ujú. O sea, para el cambio que Jesús, para tener un cambio de máximo, el único que lo puede subir es el máximo, ¿cierto? Por ejemplo, sí, o sea, como el máximo quiere decir que lleva donde máximo, donde mínimo y tratar, no sé si jugar con ese máximo, ese mínimo que Sí, puedan rotar con respecto a U y L, pues como tratar de que esa edge se involucre a ellos como en términos de ver que eso lo termina impactando, viendo que puede hacer eso. sí, exactamente. Pero entonces este tipo, si va a cambiar, y ahí está todo el asunto, es para cambiar necesita una cantidad unbounded de tiempo, cada vez más y más, para que alguien se vuelva el máximo y él bajar otra vez, digamos. Entonces, usted sabe que cuando él está avanzando, él solamente tiene hay K unidades de tiempo para hacer eh, todo esto. Entonces, digamos que si él no va a hacer el mínimo, él tiene que subir el mínimo, ¿cierto? Y si él no alcanza a subir el mínimo en K unidades de tiempo, perdón, no es el mínimo. Él es el máximo y digamos, lo que usted dice hasta el máximo puede cambiar de I a J. Para hacer eso, I es el único, o el que esté de máximo, los que estén de máximo son los únicos que pueden subir este J, el que está más cercano al I, lo tienen que subir, ¿cierto? Digamos por encima de U. Pero, ¿qué va a pasar? Usted cada vez que se acerca más a U, va a necesitar más tiempo. Y en algún momento, ese tiempo que usted necesita va a ser más grande que K.
Pero él tiene que hacer lo que usted está diciendo, menos en cada unidades, de hecho, de menos y más altos. Entonces ahí va a estar la imposibilidad también.